convocante de todo el pensamiento nacional y popular a lo largo de toda su vida. Él siempre fue un núcleo y siempre convocó a todos. Él fue el hombre que le dio manija a todos los historiadores. Él fue el hombre que le da impulso a todos los pensadores nacionales y está comprometido con la causa nacional y al mismo tiempo está dando esta gran batalla que estamos dando que se está aplicando en los medios. Así que en esta mesa no podía dejar de estar Martín, por eso te pedimos, Martín, si nos podés acercar algunas reflexiones y compartirlas con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es destacar a Salvador Ferla. Ahí traje el libro de él, de Peñalillo, Mártires y Verdugos, Historia Argentina con drama y humor, porque me parece que a él le hubiera gustado mucho estar presente en esta reunión y me parece que nosotros también nos hubiera gustado, a nosotros también nos hubiera gustado que él estuviera aquí. Así que bueno, es una manera de tenerlo con nosotros y recordar a uno de los grandes historiadores argentinos del movimiento nacional y popular, ¿no? Segundo, yo quiero desilusionar a alguna gente que cree que yo inventé eso en esta etapa del periodismo militante, frase que yo jamás dije. Lamento decirle que yo jamás dije eso. Yo lo único que dije, porque ya lo había dicho antes y los tipos venían con el texto en la mano, es que yo primero era un militante y después era un periodista. Es lo único que dije al respecto. Después de eso se ve que le faltaba una frase más corta para una parte del texto que estaban poniendo, entonces sintetizaron el periodismo militante. Yo coincido con la mesa que todos los gorilas son militantes en el periodismo de los intereses de las corporaciones, eso no me cabe duda. Pero me parece que vale la pena, en estos términos de la historia, explicar un poco por qué yo digo que primero soy militante y después soy periodista. Y yo nunca he entrado en esta discusión, digamos, del periodismo militante, periodismo no militante, porque en realidad de la derecha se usa para descalificar a los compañeros que defienden los intereses nacionales y populares, por lo cual yo tampoco le voy a regalar eso. Y cuando los compañeros dicen, sí, yo también soy periodista militante, lo dicen en un sentido positivo, de que ellos están comprometidos con la causa nacional y popular, y también me parece bien, entonces ninguno de los dos ha entrado en la polémica esta. Pero yo quiero explicar, digamos, por qué yo soy primero militante y después, no por una cuestión personal, como si acá estuviera hablando de mí, sino porque me parece que es importante entender cuál es el concepto, que a lo mejor podemos usarlo para algo. Yo he sido subsecretario de Cultura en Corrientes, de forma esporádica, pero también he estado ocupando la dirección de comunicación en la Secretaría de Cultura de la Nación en un momento también. Y yo me he planteado, bueno, debe haber una cultura oficial, ¿no? Debemos nosotros intervenir para que la gente haga determinado tipo de cultura, digamos. Y a mí me pareció que como militante del Movimiento Nacional y Popular, lo que nosotros tenemos que hacer, si fuéramos funcionarios y tuviéramos una responsabilidad en un momento, es crear las condiciones para que la cultura florezca, para que los que hacen cultura hagan la cultura como se les dé la gana, para que tengan el marco adecuado, para que si necesitan capacitación la tengan, si necesitan promoción la tengan, si necesitan guardar sus obras se las guarde bien, si tiene que haber un índice para que la gente las encuentre también, si tienen que tener un ámbito para poder desarrollarla también, y si no tienen de qué vivir mientras hacen eso, también que haya una solución para el tema. Quiero decir, cuando uno piensa en cultura desde el punto de vista de la responsabilidad como funcionario, lo que está haciendo es pensar que todos los hacedores de la cultura, si un tipo canta, compone, bueno, que él pueda grabar, que sus letras estén en los lugares que la gente pueda acceder a ella, que también esté la música escrita, que también se pueda editar. Bueno, ahora con internet se facilitan muchos pasos. Pero, digamos, que haya circuito para que el tipo vaya y cante, que le paguen como pasaba en la época del peronismo, que había acto vivo, que todo el mundo le pagaba por ir a cantar a los cines, a todos lados.
que haya un circuito también para que ellos se expresen y que la gente los conozca, y que sean promovidos por la radio, en la televisión, que su música circule por los medios de comunicación, y así con los pintores, no solamente con los que hacen la parte artística, sino con todos los creadores, los pensadores, los escritores, etcétera, etcétera. Y así podríamos estar media hora describiendo constructores de la cultura, además de la cultura que se construye por sí misma en todo lo que hacemos, y ya sabemos que cultura es todo y todo eso, pero también nos referimos al hecho del objeto y del creador. Ese ha sido siempre, digamos, mi punto de vista respecto de la responsabilidad, porque cuando yo veo que Belgrano se hace general, digamos, yo no veo a un militar, más allá de lo que él aprendió y lo que después estudió él después de haberse bajado de la guerra, para ver bien cómo era, digamos, lo que había hecho. Y cuando con Moreno crean la Gaceta, no crean un medio periodístico, crean un instrumento de la guerra de liberación, digamos, que exprese la revolución, y lo bancan con plata del Estado, digamos, no es que buscan socio independiente para generar un medio alternativo, independiente, que exprese el pensamiento de la revolución. El tipo dice, bueno, hagamos un diario de la revolución y digámosle a todo el mundo lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Bueno, yo me he dedicado a eso, digamos, a estudiar de qué manera actúan las corporaciones, he estudiado las corporaciones, cómo se asocian, cómo hicieron los tipos que venden, que organizan las Southfair, las Creamfield y las Moonmark, donde se reúnen miles de jóvenes y donde estos muchachos les venden éxtasis y otras pastillas para comprar la rock and pop, para comprar el teatro ópera. Después, cuando ya le dijeron que acá no podían estar porque ya se habían dado cuenta de lo que hacían, se fueron a Brasil, se asociaron con un expresidente del Banco Nación de Brasil y compraron los 1.200 locales de McDonald's de todo el país para asegurarse del circuito de la cajita feliz. Bueno, yo me he preocupado por estudiar cómo es la batalla con las corporaciones, qué tienen que ver las corporaciones con el Departamento de Estado, cómo se maneja la avanzada del capital inglés a través de las empresas españolas para crear una estructura como Prisa que tiene 1.200 radios en Latinoamérica. Ustedes fíjense lo que es, ¿cómo hace alguien para tener 1.200 radios en Latinoamérica? ¿Ustedes creen que les alcanza con tener plata? No alcanza con tener plata, tienen que tener licencias de cada uno de los gobiernos de distinto cuño, estilo, etcétera, que le den licencia para tener radios. ¿Y quién puede unificar todo ese poder para que todos los gobiernos de Latinoamérica le den licencia para tener radios? La CIA. ¿Quién va a tener poder para el Departamento de Estado? ¿Quién va a tener poder para convencer a todos los gobiernos de Latinoamérica que le den licencia a un grupo Prisa para estar en todos los países? Digamos, me he dedicado a eso. También me he dedicado a ver cómo nos atravesaban en la batalla cultural y cómo llegaban a melonear a nuestros hijos en el cumpleaños. Porque en la mesa del cumpleaños hay montones de chirimbolos, que acá se llama industria de la huevada, industria de la boludez, y que se dice merchandising por la comercialización, que son los que representan para la King Feature, para la Walt Disney, Ratón Mickey, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hicimos una experiencia con los cómics nacionales y así llegué a producir hasta La Voz de Clemente para televisión, o el dibujo animado del Mago Fafa para televisión, o la serie del Loco Chávez en Canal 11, que coordiné con Altuna Trillo y con Marín de Lorenzo para ver qué pasaba, porque nos habíamos dado cuenta que para llegar a pelear en el cumpleaños teníamos que tener personajes que se vieran por televisión. Entonces hicimos nuestro desarrollo siempre a contrapelo de las posibilidades reales, pero para saber cómo era, digamos, para saber qué cosas estaban en juego. Y ahí nos dábamos cuenta que, claro, los tipos venían con todos los originales ya amortizados, ya lo habían hecho 70.000 veces en Estados Unidos, en China, no sé dónde, entonces venían acá y no les costaba un centavo, mientras que para la industria nacional era muy oneroso comprar un cómic, meterse en el cumpleaños de la gente. Y así podríamos hablar de la música, ¿no? De todos esos operativos anglosajones para insertar un chip de pasado anglosajón, ¿no? Porque nosotros tenemos un chip
inyectado por las corporaciones que dice que nosotros tenemos algo que ver en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, con la música anglosajona y con la letra anglosajona, que nadie sabe, digamos, porque el 99% de la gente que escucha los temas en inglés no tiene la más puta idea de lo que dice. Pero, digamos, tiene un chip metido de un antecedente anglosajón, que nosotros, los que estamos cerca de la historia, sabemos en nuestro país qué significado tiene eso, porque el mismo invasor que vino a llevarse el oro, las invasiones inglesas, que la gente lo sacó cagando, son los que ocupan las Malvinas, los que quieren llevarse el territorio marítimo del sur, los que quieren quedarse con el petróleo, etcétera, etcétera, y los que avanzan hacia Antártida. No son tipos que los vemos por televisión. No es una cosa del pasado. Nosotros tenemos varios muchachos que se quieren quedar, el que no se quiere quedar con el petróleo, se quiere quedar con el agua, el que no se quiere quedar con la tierra, el que no se quiere quedar con la costa, y el que no se quiere quedar con nuestra cabeza. Como decía Héctor Micotis, decía, el problema no es lo que piensa el enemigo, el problema es lo que piensa el enemigo en mi cabeza, ¿no? En mi propia cabeza. Nosotros hemos desarrollado, nosotros digo, miles de compañeros, hemos desarrollado una dura lucha. Acá hubo una revolución, que fue la revolución de la CFM, que fue una revolución extraordinaria, anónima, del pueblo, pero que fue una revolución extraordinaria, porque ya después hubo una generación que cuando tenía 15, 16, 17 años, podía ir a la radio de la esquina a comunicarse, a hacer radio, a tener un programita, a decir lo que pensaba. Eso le dio mucho contenido a nuestra democracia, aunque nosotros no lo tengamos registrado. Porque hubo una generación que dijo lo que se le dio la gana al aire y lo compartió con los vecinos. Y eso se debió a otra generación que hizo la revolución de las FM. Y eso también es parte de la batalla de los medios. En fin, digamos, podríamos seguir describiendo campos, pero, digamos, eso es lo que yo quiero decir cuando digo que primero soy militante y después soy periodista, o como dicen algunos amigos míos, después soy odontólogo o después soy economista, porque me parece que hay una jerarquía superior al amor por el periodismo, que yo respeto enormemente, que es la de ser colonia o ser patria. Y me parece que el primer mandato, el primer problema, que, bueno, uno podría decir, sí, está bien, uno puede ir a la ópera y también ir a bailar bailanta, pero me parece que lo que nos ha ocupado la vida, lo que estamos en esta historia, es estar alineados en una batalla que según pero no va a terminar con nosotros, sino que va a seguir con las siguientes generaciones. Nosotros somos primero militantes porque luchamos por la liberación. Seamos libres, decía San Martín, lo demás no importa. Y en este sentido, yo voy a hacer una pequeña referencia final a decir la verdad. Yo creo que en las condiciones que se desarrolla esta batalla con los medios de las corporaciones, a nosotros con decir la verdad nos alcanza. Porque ellos se la pasan mintiendo por una necesidad básica. Ellos necesitan robarnos de tal manera que nosotros estemos contentos que nos roben. Y el ejemplo más claro, me parece, es el de las AFJP. Muchos compañeros estaban felices de que le robaran entre el 30 y el 50% de sus ahorros a cambio de un folleto en colores que también pagaban ellos. Muy bien, Martín.